Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para hablar de un tema que ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del entretenimiento turco, y creo que les va a encantar. Hoy vamos a desglosar una noticia que ha puesto a muchos a especular y a otros a suspirar de alivio, dependiendo de a quién apoyen, claro. Estamos hablando de la reciente y muy audaz declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien y no es un rumor. Hande ha hablado y sus palabras parecen ser bastante definitivas sobre el estado de su relación, o más bien, sobre la exclusividad de sus sentimientos. Si son fans de esta pareja o simplemente les gusta estar al tanto de los últimos chismes de celebridades, han llegado al lugar correcto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, analizar lo que dijo, lo que podría significar y, por supuesto, leer sus reacciones y las de la comunidad. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. Nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos apasiona, y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Solo un clic y ya están dentro de nuestra comunidad. Así que, ¿qué ha pasado exactamente? Pues como muchos saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido objeto de intensa atención mediática desde que trabajaron juntos en la serie Sen Kalkam. La química en pantalla se tradujo rápidamente en rumores de romance fuera de ella, y aunque al principio ambos mantuvieron un perfil bajo, con el tiempo las muestras de afecto y las apariciones conjuntas se volvieron más frecuentes, haciendo que la especulación se intensificara hasta convertirse casi en una certeza para muchos de sus seguidores. Las redes sociales explotaron con cada foto, cada comentario, cada coincidencia de vuelos o viajes. Parecía que cada paso que daban juntos era analizado al milímetro. Sin embargo, en el mundo de la farándula, las relaciones pueden ser tan volátiles como el clima, y los rumores de crisis, separaciones o terceras personas nunca tardan en aparecer. Y es justo en ese contexto de incertidumbre y especulación donde entra la reciente declaración de Hande. Imaginen la escena, una entrevista a un micrófono, y la pregunta directa sobre su relación con Kerem, o quizás, más específicamente, sobre la posibilidad de que Kerem esté involucrado sentimentalmente con alguien más. La tensión debió ser palpable. Y ahí es donde Hande, con esa elegancia que la caracteriza, soltó la bomba. Se dice, y las fuentes son bastante fiables, que la actriz fue muy clara y contundente al afirmar que Kerem no estará con nadie más. ¡Guau! Piénsenlo por un momento. No es una simple negación de rumores, no es un estamos bien, es una declaración que suena a posesión, a exclusividad, a una seguridad férrea en el futuro de su relación. Esto va más allá de un estamos saliendo o nos estamos conociendo. Implica una convicción profunda sobre la permanencia de Kerem a su lado. Ahora, ¿qué significa esto realmente? Obviamente la primera interpretación es que Hande y Kerem están más unidos que nunca y que ella tiene una confianza absoluta en la fidelidad de él y en la solidez de su vínculo. Esta declaración podría ser vista como una forma de silenciar todas las voces que especulaban sobre posibles infidelidades o nuevas conquistas de Kerem. Es como si Hande dijera, no se molesten en buscar, no hay nada que encontrar. Él es mío y yo soy suya, y esto es para siempre. Es un mensaje fuerte y directo que busca reafirmar la fuerza y la exclusividad de su relación. Pero también podemos analizarlo desde otra perspectiva. En el mundo del espectáculo, a veces las declaraciones públicas son cuidadosamente orquestadas. ¿Podría ser esta una estrategia para generar más interés en la pareja, para mantenerlos en el ojo del huracán mediático? Quizás. Sin embargo, el tono de la declaración, según los que estuvieron presentes o analizaron el vídeo de la entrevista, fue de una sinceridad aplastante. No sonaba a un discurso ensayado, sino a una convicción genuina. Es posible que Hande, cansada de tanta especulación y de ver el nombre de Kerem ligado a otras personas, haya decidido poner un punto final a todos los rumores de una vez por todas, con una declaración que es, sin duda, valiente. Decir que alguien no estará con nadie más es una apuesta arriesgada, especialmente en un ambiente tan público y lleno de tentaciones. Lo interesante aquí es la audacia. Muchos famosos prefieren ser vagos, esquivos, o dar respuestas diplomáticas cuando se trata de sus relaciones. Hande ha optado por un camino mucho más directo. Esta audacia puede interpretarse de muchas maneras. Por un lado, demuestra una gran confianza en Kerem y en la relación. Sabe lo que tiene y no tiene miedo de decirlo. Por otro lado,
también puede ser una muestra de madurez emocional, de haber llegado a un punto en la relación donde se sienten seguros y cómodos para hacer estas afirmaciones públicas. Es un gesto de compromiso y de declaración de intenciones. Las reacciones en las redes sociales, como era de esperar, han sido explosivas. Los fans más acérrimos de la pareja están eufóricos. Han celebrado esta declaración como la confirmación definitiva de su amor eterno. Los comentarios dicen cosas como sabía que eran el uno para el otro, qué hermosa pareja, que viva el amor, Ande es la mejor, defendiendo a Kerem con uñas y dientes. Por otro lado, como siempre ocurre, hay quienes ven esta declaración con escepticismo. Algunos comentarios sugieren que es una declaración demasiado fuerte, que el futuro es impredecible y que este tipo de afirmaciones pueden ser contraproducentes. Otros, más cínicos, dirán que es solo una estrategia de marketing para mantener a la gente hablando de ellos. Personalmente creo que es importante recordar que estamos hablando de dos personas públicas, cuyas vidas están bajo el escrutinio constante. Lo que nosotros vemos en las redes sociales o en las entrevistas es solo una pequeña parte de su realidad. Sin embargo, una declaración tan explícita como esta no se toma a la ligera. Ande es conocida por ser una persona reservada con su vida privada, por lo que cuando decide hacer una declaración tan categórica, algo debe haber. Es un testimonio de la profundidad de sus sentimientos y de la seguridad que siente en su relación con Kerem. Es un acto de valentía porque expone su vulnerabilidad y su compromiso de una manera muy pública. Analizando más a fondo la frase "no estará con nadie más", podemos desglosarla. Implica una certeza sobre Kerem y su lealtad hacia Ande. Es una confianza absoluta en que él elegirá permanecer a su lado, a pesar de las presiones, las oportunidades o las tentaciones que puedan surgir en su camino profesional y personal. También puede implicar una declaración de que Ande no está abierta a la idea de que Kerem tenga o pueda tener intereses románticos en otras personas. Es un territorio de exclusividad muy bien definido. Ahora, ¿qué pasa si esta declaración viene con cierta dosis de pose o de reacción a rumores específicos? A veces, cuando los rumores se vuelven muy insistentes, la mejor defensa es un ataque frontal, o en este caso, una afirmación categórica. Si Kerem ha sido objeto de especulaciones con otras actrices o personalidades, Ande podría haber sentido la necesidad de salir en su defensa y, de paso, reafirmar su propia posición. Es una forma de proteger no solo la relación, sino también la imagen de Kerem. Y aquí es donde entra la parte divertida del análisis, porque como espectadores, nos encanta leer entre líneas, ¿verdad? Si analizamos el lenguaje corporal de Ande en esa entrevista, su tono de voz, la mirada, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Los que la conocen bien, o los que han seguido su carrera de cerca, pueden notar si esta declaración suena forzada o genuina. Sin embargo, basándonos en su reputación y en cómo ha manejado su vida privada hasta ahora, esta declaración parece provenir de un lugar de seguridad y convicción. Pensemos en el contexto de su popularidad. Hande Erçel es una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, con una base de fans masiva y global. Lo mismo ocurre con Kerem Bürsin. Su relación, por lo tanto, no es solo un asunto privado, sino que se convierte en un fenómeno público. Cualquier noticia sobre ellos, por pequeña que sea, tiene un gran impacto. Es por eso que declaraciones como esta son tan significativas. No son solo palabras, son un evento mediático. Podríamos especular sobre los detalles exactos de la pregunta que se le hizo. Fue algo así como: se rumorea que Kerem ha estado saliendo con X, ¿qué nos puedes decir sobre eso? O quizás algo más general sobre su futuro juntos. La formulación de la pregunta es clave para entender la respuesta. Si la pregunta fue directa sobre la fidelidad de Kerem, entonces la respuesta de Ande es aún más impactante. Si fue una pregunta más abierta sobre su relación, entonces la afirmación de "no estará con nadie más" podría ser una forma de cerrar la puerta a cualquier tipo de duda o especulación. En cualquier caso, lo que queda claro es que Ande ha tomado una posición muy firme. Esta declaración valiente sobre Kerem no estará con nadie más es un mensaje para sus fans, para los medios y quizás, lo más importante, para Kerem mismo. Es una muestra de confianza, de compromiso y de amor. Es un recordatorio de que a pesar de las cámaras, las luces y la atención constante, algunas conexiones son lo suficientemente fuertes como para resistir la tormenta. Es un gesto que para muchos representa la consolidación de una de las parejas más queridas del panorama turco.
Así que para recapitular un poco, hoy hemos analizado la reciente y audaz declaración de Ander Ercel sobre Kerem Bürsin, en la que afirmó con contundencia que él no estará con nadie más. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esta declaración, desde la reafirmación de la solidez y exclusividad de su relación, hasta la posibilidad de una estrategia mediática, pasando por la valentía que implica hacer una afirmación tan categórica en el ojo público. Hemos visto cómo esta noticia ha generado diversas reacciones entre los fans, desde la euforia hasta el escepticismo, y hemos reflexionado sobre la importancia de este tipo de declaraciones en el mundo del espectáculo. En definitiva, lo que queda es la imagen de una Ander Ercel segura de sí misma, de su relación y de su pareja. Una declaración que por su contundencia y audacia, resuena con fuerza y deja muy poco espacio para la especulación. Ya sea por amor, por estrategia, o por una combinación de ambas, lo cierto es que Ande ha querido dejar claro el panorama, y lo ha hecho de una manera que no deja indiferente a nadie. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la declaración de Ande? ¿Creen que es una muestra de amor verdadero y confianza inquebrantable, o piensan que hay algo más detrás? ¿Les gusta esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestra conversación. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Ustedes son la razón por la que hacemos esto, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.